Buenas noches. Esto es Corrientes, antes y ahora. Programa histórico, cultural. Este es el programa número 100 de este nuevo ciclo de Corrientes, antes y ahora. 100 programas presenciales, porque también hemos emitido en la época de vacaciones programas que lo hemos reiterado. Pero este es el programa número 100 que estamos haciendo de manera presencial. Corrientes, antes y ahora, programa histórico, cultural. Una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración, se transmite por Canal 4 Cable Tel Mercedes Corrientes los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera miércoles luego del informativo de este canal y se lo carga también en YouTube. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos. Otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente, sin aditamentos políticos, religiosos o sociales, a los hombres y mujeres productos de la tierra correntina. Las empresas, grandes y pequeñas, que empujaron la rueda del progreso. Son ellos, no otros, los protagonistas de Corrientes, antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Agradecimiento a Griselda Montiel, a Omar Tunino Lugo, Romina Lugo y José María Calderón. También aquellas empresas que nos apoyan, que hacen posible que podamos emitir este programa. Ya este programa número 100. Pasa el tiempo y bastante rápido. Inundaciones. Estábamos con una gran sequía que había producido grandes incendios. Se habían quemado muchísimos campos, se quemaron animales silvestres, se quemaron forestaciones, casas. En muchos casos porque no se habían tomado los recaudos necesarios para evitar esto de los incendios. Donde hay un pajonal, donde hay arbustos secos y demás, si hay seca, seguramente se va a quemar. De algún lado va a aparecer el fuego. Felizmente, también le hizo perder al país 25.000 millones de dólares por las cosechas, por las malas cosechas. Casi todas ellas se habían fundido, no habían podido cosechar. Entonces el país perdió 25.000 millones de dólares. Luego comenzaron las lluvias, cambió, ahora estamos en el periodo de la Niña, empezó a llover felizmente en todo el país, y entonces vamos a obtener también como nación un importante ingreso, un gran ingreso del sector agropecuario. Acá en Mercedes llueve copiosamente, como en esta oportunidad, y hay una parte que se inunda. Sale el arroyo Las Garzas. Ahí estamos viendo algunas de las fotos, algunas eran de la inundación anterior y otras son de la inundación nueva, una inundación de los años anteriores que estaría o está testimoniando que cuando llueve copiosamente
se inunda algunos barrios como Barrio Recodo y allí donde está el Parque Trecén y demás. En muchos lugares se inunda, sale el arroyo Las Garzas. ¿Y por qué sale el arroyo Las Garzas? ¿Cuál es el problema que tiene ese arroyo tan lindo que tiempos atrás allí en ese arroyo se llama Las Garzas porque anidaban las garzas de todos colores? Después se fue contaminando y demás, y bueno, las garzas desaparecieron. Ahí vemos el puente, el anterior puente que era el Puente Negro. Ahora cuando se cayó hicieron este puente de cemento, ya el agua está casi a flor del puente, ¿no? Bueno, decía, ¿por qué se inunda? Ahí están saliendo personas que inundados. Por suerte, no hace frío, es templado la temperatura, bueno, y se puede andar entonces por el agua sin sufrir tanto. Pero hay gente que ha perdido absolutamente todo o gran parte de sus cosas cuando le ingresa el agua a su vivienda, los artefactos eléctricos, todo se funde. Y bueno, y hay muchas personas, Mercedes siempre muy solidario, que están cocinando y buscando ropas y demás para paliar un poco el sufrimiento y la pérdida de esta gente. ¿Y por qué se inunda el arroyo Las Garzas? Porque yo tiempo atrás, en época de esa gran sequía, lo publiqué en mi página de Facebook, no sé si lo dije en el programa de televisión, que habría que aprovechar la seca que estaba ocasionando tantos problemas, gravísimos problemas, pero aprovechar eso para canalizar el arroyo para que pueda escurrir más rápidamente. Bueno, esto obviamente no se hizo. El arroyo Gómez, que se debió en algún momento haber entubado, decían que lo iban a entubar, tampoco se hizo. Cuando Jorge Molinas era, o no sé si intendente o secretario de gobierno, se construyó en el barrio Itatí unas casas, no sé cuántas, una veintena creo que eran, yo estuve en esas casas, para trasladar la gente, porque en esa época hubo una gran inundación, más que ahora, y para trasladar a la gente a esas casas. Pero la gente que vive en esos lugares aledaños al arroyo no quiere abandonar su terreno. Ellos viven ahí, tienen amplio terreno y bueno, de vez en cuando se inunda. Reitero, había dicho que era conveniente, además no solamente yo, sino una cantidad de personas habrán pensado lo mismo, para canalizar el arroyo. Era la oportunidad, pero no se hizo. Y bueno, y dan este resultado tan perjudicial para mucha gente, para todos los mercedeños, porque los que no sufrimos las inundaciones, tenemos algo dentro nuestro que estamos pensando en esa pobre gente que ha perdido sus cosas y está el agua metida en sus casas. La solución, o una de las soluciones que el ingeniero Popolicio, ese era el nombre, incluso yo tengo el plano que él había hecho, desde el ferrocarril, las vías del ferrocarril que pasaban ahí muy cerca de Solari, que todavía están las vías, pero el ferrocarril desgraciadamente no pasa más. Esto el presidente de entonces, Carlos Menem, nos dejó sin ferrocarril. Bueno, desde ahí para acá viene el declive, es decir, que llueve en esa zona, esa amplísima zona, y el agua empieza a bajar
raudamente y viene a desembocar en el arroyo Las Garzas. Por eso que el ingeniero Popolicio dijo que había que construir una pared de contención, ¿no?, para evitar, ahí cerca sería un gran tajamar, una represa para mejor decirlo, por ahí cerca del regimiento, un poco más para acá, había ya uno o dos lugares donde lo había él señalado. Entonces esa represa podría estar con agua, pero cuando había ya pronóstico de grandes lluvias y demás, tendría que largar el agua y quedarse casi vacía. Entonces todo el agua que viene desde esta amplia zona iba a tener allí una contención y no iba a llegar tan rápido. Después iban a ir liberando el agua más lentamente para evitar que cuando llega el agua en cantidad salga el arroyo e inunde barrios, viviendas, destruya bienes, deje familias realmente casi sin nada, y esos barrios son barrios humildes, barrios que sus habitantes para tener algo trabajan y por ahí pueden comprar su heladera, pueden comprar algún otro elemento, y vienen estas inundaciones y lo dejan directamente sin nada. Esperamos que el gobierno, sea nacional, provincial y también municipal, pueda ocuparse de este tema tan importante y acordarse también del arroyo Gómez, que habría que canalizarlo. Hay obras importantes, muy importantes en Mercedes, que están retrasadas, muy retrasadas. Elecciones. Hubo elecciones y también un grave problema para ir a votar. No entiendo quién designa las escuelas para ir a votar. Hay casos que hay personas del radio céntrico que votaban ahí en la escuela Ejército Argentino, ahí nomás, y luego lo mandaron a votar allá en una escuela, no sé, a 4 o 5 kilómetros, para llegar a un barrial, agua. No entiendo. Pero bueno, es como hacen las cosas muchas veces y no se pueden entender. ¿Por qué? Si tanto dicen, hay que ir a votar, hay que cumplir el deber cívico, pero bueno, no en algunos lugares decían que debían entrar con bota de goma porque no podían por falta, por el agua que había. Padre Tutak. En el programa anterior yo había hablado del padre Tutak, persona muy querida, y me mandaron mucha información sobre el padre Tutak. Dice una anécdota de la década de 1960, cuando era párroco el presbítero Esteban Tutak, 1949-1965. El párroco, era devoto de San Antonio. Prueba de ellos es la realidad de crear en su jurisdicción 2 capillas bajo la protección de este santo, una en Guayquíraro, zona de arroceras, y la otra en la parte suburbana de Esquina. Él estaba en Esquina allí, en ese momento. Hoy barrio San Antonio. Los 2 cumplen su cometido cabalmente y dan nombre a la zona San Antonio
de Guayquiraró y barrio San Antonio de Esquina. Las dos honran al santo multitudinariamente. El día 13 existe además en el interior del departamento varios numerosos lugares dedicados a su devoción, comarcas donde se realizan festejos, algunos desde el día antes, volviendo al cura Tutak, descendiente de polaco, sumamente corpulento. Su devoción provenía de que el Papa lo declaró años antes, 1946, al santo doctor de la Iglesia. Por supuesto que también lo defendía en forma furibunda, a tal punto de montar en cólera a principios de 1960, momento en que se ponía totalmente rojo. Bueno, estas son informaciones que van mandando. Bueno, dicen que el sacerdocio lo ejerció en Mercedes y en Esquina, y bueno, y quien relata de ese dice que yo era muy chico cuando falleció, creo que en 1970, el día que le daban de alta de una operación tuvo una ACV, y bueno, entonces el padre Tutak en el recuerdo. Ahora me voy a referir al cáncer de mamas. Hay una campaña lanzada recientemente que decía: mire su teta, mire su teta. Lo que está diciendo, en forma gráfica, explícita, que hay que revisarse las mamas, palparse, a ver si hay algún nódulo, algo. No todos los nódulos son cancerosos. Si tiene el pezón retraído, si tiene algún tipo de secreción, todo esto son señales que deben ser consultadas y rápidamente con un profesional, con los profesionales. En algún momento voy a traer a alguien que explique bien esto. Yo luego lo hago un poco de lo que he leído. Y bueno, y ahora el hospital tiene nuevamente un mamógrafo. En alguna oportunidad, la señora Fide Poletti, que heredó una gran fortuna de su esposo, José Regidor, dejó, cuando falleció, en su legado, que le compren un mamógrafo al hospital Las Mercedes. Compraron un mamógrafo pero usado. Ella había pedido que lo compren nuevo, incluso dejó los animales, todo ya arreglado para eso. Pero compraron un usado y no anduvo, tuvo problemas y bueno, después fue desechado, no cumplió acabadamente su labor. Este mamógrafo, y quedó el hospital sin mamógrafo. Recientemente el gobernador hizo, y el ministro de Salud seguramente, se trajo un mamógrafo y hay que aprovechar ese mamógrafo. No sé cómo si hay que llevar la obra social, cuánto hay que pagar, cómo es el tema, no sé, lo voy a averiguar en algún momento, pero es imprescindible el tema de la mamografía para detectar con mucha anticipación el cáncer de mamas. Tiene el nódulo, cuando más chiquito, mejor, cuando más pequeño. Generalmente, quiero aclarar también que no solamente las mujeres deben tocarse la teta, como dice la campaña, sino que los hombres. Hay un porcentaje de hombres también con cáncer de mamas. Y la señal es que tiene el pezón hinchado, al pezón, alrededor del pezón, una dureza,
y también el pezón está retraído. Esa es una señal inequívoca de que es un cáncer. Eso hay que extirparlo. Los hombres, aclaro también que los hombres más proclive a ese tipo a tener cáncer de mama son aquellos que están excedidos en peso, obesos, que fuman, que son alcohólicos, que toman anabólicos, o algún otro tipo de drogas, y por razones genéticas, recientemente leí algo sobre que prácticamente no. Y entonces hay que extirparlo, le hacen quimioterapia de acuerdo al tumor que se sacó. Acá felizmente en Curuzú hay ya está ahí para ir a atenderse. También está el Alexander Fleming en Buenos Aires, y bueno, ya en algunos otros lugares. Antes la quimioterapia produce la caída del pelo y también algunas otras molestias, pero es lo que se usa para combatir el cáncer. No solamente el cáncer de mama, sino todos los otros cánceres. Después se hacen también rayos, pero antes los rayos eran muy, muy agresivos, ahora prácticamente no ocasionan alguna a la piel que esté que esté así colorada, irritada, quise decir, pero eso no más. Entonces acá se ha instalado un mamógrafo, y aprovechar esto que está en pleno funcionamiento. Ahora vamos a ir a la canilla pública. Vamos a recordar la canilla pública. Ahora ya no hay más. Antes, cuando la provisión de agua era del Estado, había canillas públicas, y eran, como ustedes ven en la foto, una canilla muy sólida. Antes, lo había yo ya en algún momento relatado en este programa, las casas había aljibes donde se sacaba el agua para cocinar, para lavar y demás. Y después comenzó también hubo el agua corriente, que estaba acá. Agua Corrientes estaba en el edificio allí frente al Banco Corrientes. El señor Salomón Seman era el director estaba a cargo de eso. Y bueno, volviendo a la canilla pública, tenían aljibes, había pozos calzados y otros terrenos. Otra gente había hecho un pozo donde se juntaba agua y ahí se sacaba para regar plantas y demás, pero para cocinar y para otros menesteres se iba a la canilla pública. Generalmente se mandaban los chicos con un tarro de 5 litros, de 10 litros o 20 litros, si el tarro era ya muy pesado, se le atravesaba un palo ahí en la manija, iban 2 chicos, uno de cada lado, iban llevando el tarro. Además de canillas públicas, había también baños públicos, lugares donde se podían, donde era un baño y también se podían ir a bañar. Tenían algún tipo de caldera para calentar el agua, obviamente para el invierno, y había varios baños públicos. Bueno, todo esto se perdió, se cerró cuando se privatizó Aguas de Corrientes. Se privatizó el servicio de agua potable y pasó a la empresa Aguas de Corrientes, que entonces era de Macri Chamas,
luego Chamas le compró eso a Macri y quedaron ellos frente a Aguas de Corrientes, que es la que está proveyendo agua y cloacas a la población. Pero estas canillas públicas prestaron un gran servicio a la comunidad. Algunos vivos, para no gastar el agua de la casa, había ya un radio céntrico bastante importante, había agua corrientes, pero no querían gastar el agua, iban con sus automóviles, estacionaban frente a esa canilla, le ponían algún tipo de manguera o no sé qué, y lavaban sus autos sacándole el agua, ¿no?, a la gente que realmente lo necesitaba. Reitero, los baños públicos, las canillas públicas, todo esto, cuando se privatizó el servicio de agua potable, ya no funcionó más, ya que obviamente que esta agua era pública, era sin gasto, y Aguas de Corrientes, una empresa privada, cobra el servicio, nada regala. Bueno, ahora voy a ir a la leyenda del espinillo. Los saberes ancestrales guaraníes cuentan que Erité era una joven indígena casada con el guerrero Cuimbá, con quien tenía un pequeño hijo, pero en una guerra tribal el esposo falleció, fue muerto, y la mujer debió hacerse cargo de la crianza del niño en soledad. Un día, mientras paseaban por el monte, junto a su pequeño hijo, se alejaron de su tribu y al sentir el acecho de un yaguareté, Erité alzó en brazos al niño y comenzó a correr. Ante la desesperación de la joven, el dios supremo Tupá decidió ayudarla y la orientó hacia la espesura del monte a través de los arbustos de espinillos que fueron haciendo cada vez más frondoso e impidieron el acceso del animal. Las espinas y las ramas del espinillo evitaron que el yaguareté lastime a Erité y a su hijo, quienes se quedaron dormidos entre los arbustos hasta que el animal se retiró. Ante el paso de las horas y la llegada del frío, Tupá ordenó al sol que con sus rayos brinde calor a la joven indígena y a su niño, quienes pudieron descansar al resguardo y el cobijo de las plantas. Cuando despertaron, Erité y su hijo pudieron volver sanos y salvos con sus tribus, y desde ese entonces las flores del espinillo concentran el dulce perfume de la joven indígena y presentan su característico color dorado, brindando por el calor del sol. Bueno, el espinillo es un árbol madera dura, es muy importante acá en un momento para los campos, además de leña de espinillo, madera dura, reitero, la leña campana es muy buena, da mucho calor, muy buenas brasas, pero fundamentalmente se usaba, no sé ahora, para los alambrados. Se ponían postes de espinillo, madera dura, reitero, porque cuando se la pone bajo tierra no se pudre. Y más si el poste es de leña, es de un árbol ya bien sazonado, casi campana. Entonces, el espinillo sirvió muchísimo para las explotaciones agropecuarias. Desde la zona del Payure y otras, se llevaba mucho de estos
de estos postes se hacían postes y también se llevaba leña a los pagos, se cruzaba el río Corrientes, no había balsa, no había puente, había una balsa, había que desenganchar el carro, subirlo a una balsa, no sé si bajarle la carga o no, y los caballos generalmente pasaban a nado y ahí se volvía otra vez a armar el carro y se iba hacia los pagos Campo Traviesa. Allí fue, que lo contamos ya en una oportunidad y ya estamos por publicar algo al respecto, que murió la Pilarcita, la niña santa. Bueno, decía entonces que el Espinillo cumplió en una época. Ahora hay muchos que son hacen alambrado eléctrico y le ponen varillas de metal, poco se usan los postes, pero seguramente que también se usaban para hacer corrales para bañar o vacunar o trabajar con los animales. Los corrales, algunos eran corrales grandes, altos. Cuando comenzó a llegar el cebú acá, que saltaban cualquier corral, bueno, se hicieron corrales muy altos y los corrales en el torín, donde está el animal ahí y de ahí ya entra a la manga, se hacen todo de corrales de a pique, también un palo al lado de otro. También esos corrales de a pique se hacían y seguramente se siguen haciendo para las ovejas, que es un animal que siempre pasa por abajo del alambrado, lo que sea, pero se le hacían corrales de a pique antes, que había muchísimas ovejas. Dicen que ahora empieza nuevamente a poblarse los campos con ovejas, pero el tema del chancho salvaje, del jabalí, bueno, y también del abigeato, no hacen posible que se pueda poblar demasiado los campos de ovejas. Ahora vamos a ir a un chamamé, Estación Solari, por Jimena Gil y Lucía Sánchez. Estación Solari. La música de este programa la selecciona Omar Tunino Lugo y siempre se trata de darle difusión a estos conjuntos, valga la redundancia, que tienen menos difusión, menos acceso. Entonces nosotros aprovechamos, o se aprovecha este programa para ponerlos en pantalla y también luego, obviamente, se lo guarda en YouTube. Ahora voy a ir al monólogo con el pasado. Yo conversando con Peruca Escalante, esto lo voy difundiendo
eh, de, de párrafo en párrafo. Dice: patrón, ¿se acuerda cuando llevó al hijo de Pablo Moreira? Y lo había publicado en Historias Salvajes de mi Corriente 2, ¿no? De Pablo Moreira, que le mordió una yarara en plena lluvia, el agua encima de la ruta, el arroyo Boní crecido. Pasamos su vehículo, era un Jeep colorado tirado por caballos. El agua entró en la cabina. El chico se salvó porque usted lo llevó en plena lluvia y barro, y ahora no quieren los caminos. Este camino liberal no quieren hacer más. Sí, cómo no recordarlo, le dije. Por suerte, llegamos y el chico se salvó. En el camino tuvo 2 convulsiones. En el hospital Las Mercedes lo atendió el doctor Julio Maguesín. Apenas consiguió el suero. El problema era la infección. Se salvó el chico. Recuerdo que llegamos, lo bajamos, cuando lo llevé alzado, las enfermeras enseguida lo atendieron, lo acostaron, y el doctor Julio Maguesín ordenó que le pongan un suero. Era el único suero que había en el hospital entonces. Al otro día, el padre Pablo Moreira llegó otra vez a mi casa a decirme que él quería sacarlo del hospital porque había hablado con uno de los médicos paraguayos que había entonces acá, Oneto, Sher y Vergara, que tenían el sanatorio. Yo no sé si entonces estaba ahí frente al registro de las personas, por ahí en esa zona, o ya estaba también donde estuvo bastante tiempo, donde es ahora San Luis Gonzaga. No sé en cuál de esos lugares estaba, pero bueno, él quería llevarlo porque había hablado con uno de los médicos y con Oneto creo que había hablado, y le dijo que había que ponerle un nuevo suero, mitad en una nalga y mitad en la otra, y además había que hacerle un tratamiento con antibióticos, porque la mordedura de la víbora era muy infecciosa, y de esta manera había que tratar entonces, además de la infección, el veneno que estaba en el cuerpo. Bueno, fuimos a buscarlo con el padre al hospital Las Mercedes. Y bueno, le dijimos a las enfermeras que debíamos retirar el chico. Queríamos retirar el chico, le dijo el padre. Y las enfermeras le dijeron que sí, que lo podían retirar, pero que primero había que esperar que vengan el doctor que estaba de guardia y dar la orden para retirar, y cuando viene, y cerca del mediodía. Teníamos premura en retirar a ese chico, lo habíamos traído atropellando barro y demás, pasando, no sé cómo llegamos. Bueno, y le dijimos que lo íbamos a llevar ya, necesitábamos llevarlo, bueno, que sí, que no, y yo alcé el chico mientras había algún intercambio de palabras del padre con las enfermeras y el enfermero. Yo alcé el chico y lo llevé a la camioneta y lo llevamos al sanatorio de los paraguayos, donde estuvo varios días, no sé si 10 o 15, y bueno, luego salvó. Inmediatamente después, cuando lo llevamos al sanatorio de los paraguayos, fuimos a devolver la frazada y las sábanas que lo habíamos traído a ese chico envuelto. Patrón, ¿cómo te llegó, patrón? La verdad es que no sé. Mi mujer me limpiaba el vidrio, el camino no se veía nada, ella me indicaba por dónde ir, se mojó, se embarró, sacaba el brazo para limpiar el vidrio, que salpicaba con barro. Sin ella no hubiera llegado.
no veía yo el camino, me iba indicando. También me indicó en el Payure, para pasar el puente del Payure. Encontramos un carro empantanado, metido hasta el eje, pero nosotros avanzábamos. El motor del jeep hervía. No sé, hasta ahora no me explico cómo nos reventó. Pablo contó que usted sacó al chico del hospital y que las enfermeras lo corrieron. Bueno, yo te estuve contando recién cómo fue el tema y debían ponerle otro suero, antibióticos y no había esos remedios en el hospital y Pablo quería llevarlo al sanatorio de los paraguayos. Sher, Vergara, Oneto, ellos tenían los medicamentos. Fuimos a sacarlos al hospital, como te estuve contando, pero nos informaron que necesitaban una orden y como no había tiempo que perder, alcé el chico y lo saqué, ¿no? Dijo Pablo que las enfermeras lo corrieron. Sí, un poco por el chico, otro poco porque lo llevaron con las sábanas y las frazadas envuelto, pero después trajimos de regreso todo lo que era del hospital, le dimos las gracias a la enfermera, hablamos con el doctor Magüesín, que entendió perfectamente. En el hospital no había suero, había un solo suero. Comprendió perfectamente el doctor y bueno, todo quedó en algo anecdótico. Lo trajo del campo, lo sacó del hospital, lo salvó de morir. Y eso no cantan los cantores, eso que recitan. No. Y eso ni se enteran. Ahora el chico, Luis, está gordo. Cuando hay viento norte parece que se trastorna. Dicen como que la víbora siente que está cerca. Suelen decir, y acá hay creencia que no hay que matar las víboras, ¿no? Sí, así dicen. Que en lo posible no matarlas. Si uno anda por el campo de una víbora, no bajarse a matarla ni dejarla nomás, que se siga arrastrando. Ahora, no sé si entra en su jardín, en el guardapatio, por ahí cerca, no sé si habría que dejarlas, especialmente las yarará, que son muy peligrosas, a pesar que no atacan, sino las víboras tratan de huir. Claro, si uno las pisa o alguna otra cosa, el chico Luis estaba haciendo un cerco de ramas y bueno, ahí no sé qué habrá pasado para que le muerda la yarará, ¿no? Así dice. Lo importante es que está vivo. No sé cómo llegamos con tanta agua y barro. En el puente del Payure encontramos el carro de Benito. Apenas pasamos, pero pasamos. Yo siempre creo que alguien nos ayudó desde el cielo. Pablo dice que hizo una promesa al gauchito Gil con su hijo. No, yo no sabía, pero alguien nos ayudó a llegar. Yo me hice la promesa que hice yo es de llevar suero al campo, pero no es tan fácil conseguir el suero. En lo posible dicen que habría que cazar algunas yarará, meterlas dentro de un frasco y mandarlas a un instituto, pues entonces después le mandan sueros y demás, pero esto es bastante complicado porque ¿cómo hacemos para mandar el frasco y demás con una yarará adentro, no? Dicen que el ecologista trajo un oso, un trompudo viejo. Acá nunca hubo esos osos, patrón. Mi papá y mi abuelo, que eran cazadores, nunca encontraron uno. Sí, es un oso hormiguero. ¿Hormiguero?
hormiguero. Acá ni que no hay hormiga, patrón. ¿Qué hormiga hay acá? Bueno, ese entonces otro de los de monólogo con el pasado. Ahora vamos a ir al teléfono. Ahí tenemos, dice, cuando el teléfono estaba atado, es decir, el teléfono tenía su cable que estaba conectado, los humanos éramos libres. Ahora que el teléfono está libre, los humanos estamos atados a él. Esto se refiere que antes estaba ese teléfono, llamaban, atendíamos, colgábamos y nos íbamos. Seguíamos con nuestras cosas. Acá había una central telefónica, los señores Núñez, el señor Núñez y su esposa Mela, todos gente muy querida, muy servicial, tenían la central acá y bueno, y otros empleados. Uno daba vuelta la manija y lo atendían, número, le decía el número y bueno, y lo conectaba. Muchas veces hasta ellos tenían que retransmitir, sobre todo Mela, retransmitir lo que uno le quería decir. Después ya se comenzaron a instalar estos teléfonos que no eran a manija, sino tenían allí para ir marcando ya los números, eran mucho más fácil de conectarse, no había intermediación, y después aparecieron entonces los celulares, y bueno, es lo que dice ahí, cuando el teléfono estaba atado a un cable, los humanos eran libres, sí, reitero, se hablaba y uno seguía con sus tareas o se iba. En cambio, el celular, la mayoría de la gente lo lleva continuamente y se están conectando, caminando por o en el auto, están hablando a veces son hasta producen accidentes porque la gente está mirando el celular, no mira el camino. Otros vienen caminando con el celular hablando, incluso en las motos y demás. Bueno, pero ya es la comunicación moderna. Ahora el gobierno firmó un contrato con algunas empresas para tener 5G, es decir, para ampliar la banda y demás. Pero bueno, esto es anecdótico. Cuando el celular entonces estaba atado, nosotros éramos libres. Ahora me voy a referir a Ramoncito González. Hace poco se cumplió un nuevo aniversario de su muerte. Este chico que fue asesinado de la forma más cruel. Yo en ese día, esa mañana temprano, tipo 6 de la mañana o un poco antes, había ido a esperar a mi hija que venía de Buenos Aires a la terminal de ómnibus, a donde está ahora la terminal, ¿no? Y el colectivo se demoró un poco, bastante. Entonces yo salía, caminaba, me iba hasta cerca de la vía, por ahí había un negocio, miraba, mataba el tiempo así. Bueno, vino con 1 hora o más de retraso el colectivo. Bueno, vine a mi casa y esa mañana, tipo 10 de la mañana, apareció la policía por mi casa y me dijeron: señor, usted no vio nada, no escuchó nada ahí cuando estaba caminando por la vereda. Escuché algo raro, ¿qué? Una explosión, un tiro, no sé, ¿qué es lo que podría haber escuchado según ustedes? Lo que pasa que en un terreno ahí aledaño, muy cerquita, habían tirado el cuerpo de este chico, de Ramoncito González, que lo habían
Bueno, no voy a decir qué es lo que le hicieron, pero realmente lo mutilaron, a una cosa horrible, lo que hicieron con este chico, cómo lo mataron, tiraron el cuerpo entonces ahí, y después se hicieron marchas para que a ver si para esclarecer este caso. Los jueces trabajaron mucho, buscaron, hubo mucha gente, bastante gente condenadas por este crimen, a cadenas perpetuas. Recién hace un tiempo capturaron a la última personas que había intervenido en esto. Dicen que fue un crimen que habían practicado un rito satánico. Siempre a mí me quedó un poco las dudas, no solamente a mí, sino a algunos otros, porque este más se pareció a un crimen del narcotráfico que a un crimen originado por algún rito o para lo que sea. De todas maneras, allá hay este caso se resolvió, se trajo una brigada de Corrientes para investigar y queda un poco la duda porque había una sola testigo, Ramonita, quien atestiguó lo que le habían hecho al chico, que ella estaba presente, y lo raro es que no se permitió que los abogados defensores le hagan preguntas a Ramonita. Ella decía lo que había ocurrido y punto. Pero bueno, están ya condenados, no sé cuántos son, unos cuantos, y también hay uno o dos libros escritos sobre esto. Se hicieron otro tipo de investigaciones ya para la literatura y demás, el crimen de Ramoncito González, que quedó en la historia de nuestra ciudad. Bueno, jugar al almacén. Los chicos antes, ahora casi no veo, jugaban al almacén. Me acuerdo mi hija, María Claudia, y Marisa Abreu tenían su negocio, por así decirlo, su almacén o lo que sea, en uno de los balcones de mi casa de la calle Plácido Martínez. Bueno, allí ellos estaban y cuando vendían algo se ponían sumamente contentas. Lo que pasa es que por ahí venían sus primos y saqueaban directamente el almacén, que presentaba quiebra y tenían que ir nuevamente a comprar mercaderías para su negocio. Bueno, pero era uno de cómo jugaban, y bastantes chicos jugaban a esto, y como dice ahí, si no jugaste al almacén, no tuviste infancia. Bueno, vamos a ir ya terminando este programa al chamamé Angélica por el Cuarteto Santa Ana. El azar de la vida llevóme de la mano un día hasta tu morada, Angélica amada, y tal cual presentida, tan bella como seductora, en sus ojos brilló la aurora que mi sendero alumbrará. Con la ternura infinita de mi alma escondida, me acerqué hasta ti.
Disfrute de las caricias de tu boca encendida de amor para mí. Ya dichoso contigo, sabiéndote mi compañera, ansiada en la vida, realidad sentida, pero nubes de pena, el viento dibujó en mi cielo que fuera tan azul sereno, robándome su claridad. Hoy nuevamente muy solo, estoy lejos de ti, sin saber ni por qué. Voy pesaroso y sin odio, y quizás algún día he de hallarte otra vez. Esto ha sido todo para este programa, un programa número 100 de este nuevo ciclo de Corrientes antes y ahora. Si el destino así lo permite, el próximo martes estaremos nuevamente en este canal con un programa de similares características, sería ya el 101. Recordando que mañana, después del informativo de este canal, 14 horas, este programa va a ser reiterado y también lo vamos a cargar en YouTube. Reitero, muchas gracias y muy buenas noches.